Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar. Vamos a leer un solo versículo en esta tarde, pero es algo poderoso. Aleluya. Después vamos a leer más porciones bíblicas y demás, y el Señor nos hablará por su palabra en esta tarde. Así que dígale al de la orilla: el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a hablar. Estoy aquí porque necesito una palabra. Nos dice el verso 4: Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Sigue diciendo, por ejemplo, en el verso 6, esas características poderosas, hablando de un Dios poderoso. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Por ejemplo, sigue diciendo en el verso 8: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Pero hay un verso 7, hay un versículo 7 que dije que iba a leer un solo versículo, pero quería que usted leyera conmigo y se llevara las características esas impetuosas, poderosas de un Dios poderoso, de un Dios que no olvida, de un Dios que hace que los montes se derritan, los collados se derritan delante de su presencia, que los mares se sequen, que los ríos se vuelvan angostos, casi secos los ríos. Pero diga conmigo: pero hay un verso 7, pero hay un verso 7, pero hay un verso 7. Quiero que te llenes de alegría en esta tarde, porque hay un verso 7 que dice: Yahweh es bueno, Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce Yahweh a los que en él confían. Y conoce Yahweh a los que en él confían. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque vemos, Señor, a través del profeta Nahum, unas características que son para temerte, Padre Santo, que son para estar rendidos delante de tu presencia, sabiendo de que tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios que te irrita, eres un Dios que no olvidas. Es un Dios que no te agrada la abominación. Eres un Dios impetuoso, donde los collados se humillan delante de tu presencia, donde los mares te temen, donde tú le hablas a las tempestades, donde dicen que las nubes son el polvo de tus pies. Pero gracias, Señor. Gracias, Padre, porque también dice el profeta de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios poderoso, pero eres bueno, que eres nuestra fortaleza en el día de la angustia, y que conocen a los que en ti confían. Nosotros te decimos en esta tarde que confiamos en ti. Eres nuestra fortaleza en nuestros días de angustia, Padre Santo. Creemos que tú eres bueno, que sigues siendo bueno y que seguirás siendo bueno con tu pueblo, Padre. Por eso te damos las gracias por estar en este lugar, gracias por servirte, gracias por tener compasión, gracias por tener misericordia, gracias por amarnos con amor eterno. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos, te exaltamos, te bendecimos en esta tarde. Gracias por los hijos que tú has permitido que estén aquí en esta tarde. Gracias por los que se van a conectar, están conectados o luego verán, Señor, diferido esta enseñanza, pero que sea, Señor, para edificación del cuerpo tuyo, Señor, para edificación de esa simiente tuya, Padre Santo.
Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Bendigo a la nación de Israel una vez más. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos y los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Te traigo una palabra de parte del Señor, como que si el Señor te estuviera preguntando en esta tarde: ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? Dile al de la orilla: ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? Vemos el profeta Nahum hablando de características sobrenaturales, porque tenemos un Dios que es un Dios sobrenatural. Nadie lo puede igualar, nadie puede ser igual que Él. Y vemos cómo Él conoce a los que en Él confían. Vemos a un Jonás que fue enviado para predicarle a Nínive, y que de alguna manera, después de verlo hecho, se sentó debajo de una calabacera creyendo de que de alguna manera la ira de Dios iba a venir sobre el pueblo y los iba a destruir como Él había profetizado. Sin embargo, dice el Señor que Él conoce a los que en Él confían. Podremos estar en alguna situación de nuestras vidas, podemos estar en algún momento de error, podremos estar en alguna situación donde quizás estemos apagados, quizás estemos de alguna manera distantes, pero Dios sabe lo que hay dentro del corazón de sus hijos. Dios sabe lo que hay dentro del corazón de sus hijos. Dios sabe lo que hay dentro del corazón de sus hijos. Y vemos características poderosas, pero Dios sabe aún, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, sigue teniendo misericordia. Cada mañana son nuevas esas misericordias. Y por eso yo te pregunto en esta tarde, los que se conectan allí, los que nos ven en las redes sociales: ¿en quién está tu confianza? Tu confianza está en lo que tú puedes alcanzar, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes poseer, o has puesto toda tu confianza en el Dios de la gloria, en el Dios soberano, en el Dios poderoso, en este Dios majestuoso que dice que aún las nubes son el polvo de sus pies. Hay una situación que lo relata el apóstol Juan en el capítulo 38, a partir del versículo 39. Y es una de las situaciones, así como Dios de alguna manera profetizó por la boca, o habló por la boca del profeta Nahum acerca de todas estas cosas. Y es el mismo Jesús ahora en Juan capítulo 8, hablándole a una gente, hablándole a una porción de un pueblo, hablándole a un pueblo en sí, acerca de, diciéndole, hablándole fuerte, hablándole, y por ejemplo diciéndole: ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del maligno. Y para que Jesús le diga a alguien: ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del maligno, y sabemos que Jesús es el Salvador, es el Redentor, el que iba a dar su propia vida, el que venía a dar vida y vida en abundancia, el que venía a clavar en la cruz del Calvario todas las enfermedades, el que venía a hacer algo que nadie había podido hacer ni nadie haría jamás, porque lo que hizo Él lo hizo de una vez y para siempre. Para hablarle de esta manera se tenía que estar dando una situación bien compleja. Y están en Juan capítulo 8 a partir del versículo 39. Y quisiera que prestaran atención, son varios versículos que voy a leer, pero quisiera que prestara atención. Y recordamos que estamos predicando, estamos enseñando. La enseñanza tiene que ver con en quién has puesto tu confianza. ¿En quién has puesto tu confianza? Y por ejemplo, el subtítulo de aquí y del: sois de vuestro padre el diablo, le dice a esta generación. Sois de vuestro padre el diablo. Versículo 39 de Juan capítulo 8. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Verso 42 dice Jesús: entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Quiero que preste atención bien a este versículo 43. Preguntas duras que está diciendo nuestro Yeshua, nuestro Jesús amado. Porque no entendéis mi lenguaje. Quiero que se graben eso. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay un verso 48 que dice: respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, o de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se marchó. Atravesando por medio de ellos se marchó. Hubo una confrontación bien poderosa. Para que, vuelvo e insisto, para que nuestro Yeshua, para que nuestro Jesús le diga todas estas palabras fuertes. Las mismas palabras, hablando de esas palabras que el profeta Nahum dice acerca de Yahweh. Y vemos a un Jesús ahora. Ahora vemos un nuevo tiempo. Ahora vemos una nueva esperanza. Ahora vemos a alguien que viene de Dios, que es Dios. Ahora vemos a alguien que viene con un nuevo pacto. Ahora vemos a alguien que viene con una esperanza, que viene con un nuevo propósito, que viene con un plan nuevo, que viene con un propósito de redención. Ahora vemos a alguien que vemos, y sin embargo, a los que vienen no los reciben. A los que vienen no soportan su palabra, no entienden su palabra. Y vemos que Él mismo declara, Él mismo dice
que Él es el mismo Dios. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él declara: yo soy el Dios vivo. Yo soy el Dios de la gloria. Yo hago la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cosas que no entendían aquellos que de alguna manera estaban siguiendo, ¿qué cosa? La ley de Moisés, la enseñanza de Moisés. Por ejemplo, el escritor del libro de Hebreos, que todos conocemos, que es el apóstol Pablo, confirma estas palabras acerca de Jesús en Hebreos capítulo 7, versículo 3, donde dice, hablando de Jesús, y valga la redundancia: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Cosas más poderosas está diciendo el apóstol Pablo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. También Juan el Bautista dice algunas cosas maravillosas acerca de Jesús. Todos sabemos que Juan el Bautista era primo ¿de quién? De Jesús, de nuestro Yeshua, y que Juan el Bautista nació primero que Jesús. Pero ahora dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 15, hablando de Juan, dice que Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es antes de mí porque era primero que yo. Por ejemplo, el apóstol Juan también dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 17, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Y recordemos todo que él estaba ya viejito, donde en la isla de Patmos, estaba prisionero allá, y el Espíritu Santo se le aparece. La misma presencia del Señor se le aparece. El mismo Yeshua se le aparece. Y dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y si la palabra del Señor dice como muerto, está diciendo casi muerto, sin aliento. Está casi que no respiraba, casi que no tenía fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero, el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué clase de revelaciones más lindas? ¿Qué clase de apoyo más lindo del apóstol Pablo, del apóstol Juan, de Juan el Bautista, que pregonó, era la voz que clamaba en el desierto, el que venía a arreglar, a preparar, a quitar todo obstáculo del camino para presentar a nuestro Mesías, a nuestro Salvador? El apóstol Pablo, como si fuera poco, también ratifica estas cosas en Colosenses capítulo 1, versículo 15, diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Diga conmigo: llegó un tiempo en la historia. Llegó un tiempo en la historia, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene un tiempo. Llegó un tiempo en la historia, el cual se le reveló al profeta Isaías. Y para ello vamos a Isaías capítulo 1, versículo 11. Llegó un tiempo, repetimos de nuevo, llegó un tiempo, como este tiempo que está llegando con esta palabra del Señor, diciéndonos el Señor y recordándonos el Señor por medio de su Espíritu, en quién está tu confianza. Vemos a aquellos del pueblo de Israel, aquellos judíos que ponían toda su confianza ¿en quién? En Moisés. Decían: yo soy hijo de Moisés. Y sin embargo, nuestro Yeshua le decía: si ustedes fueran hijos
de Moisés, las obras de Moisés harían. Pero ustedes son hijos del diablo, son hijos del padre de la mentira, porque él es mentiroso desde el principio. Y entonces llegó ese tiempo donde se le revela al profeta Isaías estas palabras, donde Dios Yahweh dice: ¿para qué me sirve a mí, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué le pasó? Llegó un tiempo en que nuestro Señor se cansó de tanto, ¿qué cosa? Sacrificio. Dios llega el momento en la historia, en su propia historia, porque Él es el que hace la historia. No tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa, Él es el omega. En Él están todos, dicen, nuestros días están en Él. La historia nuestra ya Él la conoce, ya Él la sabe. Él conoce a los que en Él confían, decía Nahum. Él conoce a los que en Él confían. Y esto tiene que ver con que ¿dónde está tu confianza? Yo quiero despertar en ti, amado hermano que estás aquí en esta tarde, amados hijos, amados familiares que están ahí conectados en las redes sociales. Yo quiero despertar en ti, porque ya el Señor lo despertó en mí por su palabra. Quiero despertar en ti la dependencia total en aquel en quien tú confías. Que si hay alguna duda, tú puedas entender por la palabra del Señor hoy que hay un Dios poderoso, que hay un Dios soberano, que hay un Dios que se reveló, que dio palabra, que trajo juicio a las naciones, que acabó con naciones, con pueblos enteros. Pero sin embargo está lleno de misericordia, está lleno de amor para con nosotros hoy, que nos ama con amor eterno y que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, al conocimiento del unigénito Hijo de Dios. Y llegó ese tiempo donde se le apareció a los judíos. Ellos leían Isaías, leían a los profetas, leían la Torá. Pero sin embargo la palabra no se les hacía claridad, no se les hacía luz de entendimiento. No entendieron cuando Isaías dijo esto, y vuelvo y leo y repito: ¿para qué me sirve a mí, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve a mí que ustedes vengan cada día con su cordero, con su chivo, con su animal, ahí hagan transferencia de pecado, se haga el ritual y ustedes se vayan a casa y sigan pecando? Por eso les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de la mentira, ustedes son hijos del diablo. Su padre es el mismo diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Él es el padre de mentira. Es decir, que cuando nosotros no cumplimos o no caminamos o no andamos o no vivimos conforme a lo que profesamos, nosotros somos como si fuéramos hijos del diablo, porque andamos en la mentira. Pero diga conmigo: aquí no hay ninguno en esta noche. No hay ningún mentiroso aquí en esta noche. No hay ningún mentiroso que esté conectado en las redes sociales. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Jesús habla de una simiente. Cuando le dice: ustedes son hijos del diablo, está hablando de una simiente. Y vuelvo y leo Juan capítulo 8 versículo 43. Lo leímos cuando leímos todos los versículos, pero quiero referirme ahora exacto al versículo 43, y hice énfasis cuando lo estaba leyendo y le dije: no quiero que olviden esto que está diciendo este versículo, porque no entendéis mi lenguaje, dice Juan 8:43. El no entender el lenguaje del Señor, el no entender su palabra, el no entender cómo Él habla, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. En otras palabras, no pueden soportar la palabra que Jesús les estaba trayendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, versículo 44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, está hablando aquí de qué cosa, diga conmigo, de una simiente, de un linaje. Pero diga conmigo, hay otra simiente, hay otra simiente, hay otra simiente. Y esta simiente habla de ella el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11, donde dice: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿A qué vino Yeshua? Vino a la clase sacerdotal decayente, a la clase sacerdotal que estaba corrompida, a la clase sacerdotal que estaba perdida en medio del pueblo de Israel, donde los sacerdotes de turno se alcanzaban según el dinero que tuvieran, donde los rituales se hacían como querían, donde en el mismo templo se había convertido en un lugar de compra y venta, donde se había convertido todo aquello en un negocio, en algo lucrativo. Y a ellos vino para decirle, para hablarle, y sin embargo ellos no lo recibieron, no entendieron, no soportaron el lenguaje, no soportaron la palabra. Y por eso él les decía: ustedes son hijos del padre de mentira, ustedes son mentirosos todos, ustedes no profesan lo que enseñan, no viven lo que creen, no viven en lo que creen. Porque una cosa es lo que creemos a veces y otra cosa es cómo vivimos. Y cómo vivimos habla de nuestros frutos muchas veces. Y dice la palabra del Señor que por los frutos es que nosotros nos conoceríamos unos a los otros. De hecho, Jesús, que sí puede escudriñar la mente y el corazón, Él tenía aún más profundidad de ellos en cuanto a conocimiento, pero el fruto de lo que veía ahí en el templo y de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba viviendo una clase sacerdotal en decadencia, eran sus frutos. Cómo estaban perdidos, cómo estaba agonizante el sistema sacerdotal. Por eso dice Juan el apóstol en el capítulo 1, versículo 11: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿Qué cosa es Jesús? El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio ni fin, sin genealogía, sin padre, sin madre. Entonces Él vino como sacerdote. ¿A quién? A la clase sacerdotal. La clase sacerdotal no lo recibió, no lo entendió. Es duras palabras dice, duras palabras hablas, no te entendemos. Eres samaritano, estás endemoniado, estás lleno de demonios. Hubo una confrontación allí bien fuerte. No sé si se la pueden imaginar. No sé si las palabras mías en esta tarde pueden trasladarlos en el tiempo y encontrarse a Jesús diciéndole estas palabras fuertes. Y habla y los pone a ellos dentro de una genealogía, dentro de una, o mejor dicho, dentro de una simiente. Ustedes son de la simiente, hijos del diablo, hijos de Satanás. Pero para caer en la enseñanza, y todo esto ha sido parte de una introducción para ir entrando ya en la enseñanza, vuelve y repita conmigo: pero hay una simiente diferente. Hay una simiente diferente. Esa simiente diferente, la Biblia la reconoce como un remanente. No son muchos, porque Dios dice que vino para que todos llegaran al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios, pero no dio su vida por todos, sino que la dio por muchos. La Biblia enseña que hay simientes, Por ejemplo, Caín no está en la genealogía de Adán. Cuando usted se va a la genealogía de Adán, empieza a hablar desde a partir de Set, y Caín no está en la genealogía de Abraham. Pero eso es más profundo, eso es para otro tiempo y para otra enseñanza, para otro estudio. Pero hay una simiente, hay un remanente, hay una simiente diferente, que Juan lo dice en el versículo 12 de su capítulo 1, Juan 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, de una simiente diferente, de un linaje diferente, un pueblo diferente, una nación escogida, un real sacerdocio, una nación santa.
un pueblo adquirido por Dios. Yo no sé si eso le puede bendecir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Verso 13, y aquí esto es para que te rompa la cabeza. Los cuales no son engendrados ¿de qué cosa? De sangre. Es decir, que no tuvo que ver ahí tu papá que tu mamá, no tuvo que ver ni tu propia decisión, no tuvo que ver ni tu propio antojo, no tuvo que ver nada con tu familia, con tu descendencia, sino que no fueron engendrados de sangre, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Hoy tú y yo somos hijos, formamos parte de este linaje escogido, de esta nación santa, de este real sacerdocio, de este pueblo adquirido por Dios, no por caprichos humanos, no por derechos de sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Dios nos injertó, nos metió dentro de una simiente, dentro de un remanente para tener un trato, para tener promesas, para tener gozo, para tener alegría, para que la adoráramos, para que la buscáramos, para que le sirviéramos, para que de verdad confiáramos en el Dios de la gloria, en el Dios que es antes de todas las cosas, el que se sacrificó, el que vino, el que le habló duro a aquellos judíos, pero que hoy tiene trato diferente con nosotros y que tiene misericordia, porque formamos parte de un linaje, formamos parte de una simiente diferente, tenemos una sangre diferente. Diga conmigo, tenemos una sangre diferente, tenemos una sangre diferente. En otras palabras, era necesario que viniera ¿quién? El Cordero de Dios con una sangre, ¿qué cosa? Diferente. ¿Por qué? Porque el sacrificio aquel de una vez al año del Cordero Pascual, el cual se llevaba la sangre al lugar santísimo, una vez al año, por los pecados del sacerdote, por los pecados de la nación de Israel. Y el Señor decía, ofrenda grata, y las naciones eran perdonadas. El sacerdote era perdonado. De eso dice Isaías, me cansé. ¿Para qué me sirve tanta grosura? ¿Para qué me sirve tanto sacrificio? ¿Para qué me sirve tanta sangre derramada? Ya eso no me llena, ya eso no me satisface, ya eso, en otras palabras, no cumple el objetivo. Y sin embargo, aquellos a los que vino no lo entendieron, pero tú y yo hoy lo entendemos. Diga conmigo, hoy lo entendemos. Hoy lo entendemos. Era necesario que viniera ¿quién? El Cordero de Dios con una sangre diferente. ¿Por qué? Porque a usted no le sirve cualquier sangre. Si a usted le pudieran una sangre de un cordero, a usted lo matarían. Si a usted le pusieran una sangre de un becerro, a usted lo mataría. Pero vino alguien con una sangre diferente, con una sangre de un linaje diferente. Por eso usted no se parece a otros muchas veces. Por eso usted es diferente a los demás. Por eso usted no encaja muchas veces en algunos círculos, en algunos sitios. Por eso usted la toman contra usted. Por eso le dicen aleluya. Por eso le dicen algunas cosas así que usted no lo puede entender todavía, tal vez quizá. Pero hoy se está dando cuenta de que esa gente que son hijos del diablo, que son de otra simiente, no pueden entender cuando usted habla las cosas del reino, cuando usted habla del reino, cuando usted habla de las grandezas de a quien sirve, cuando usted habla de amor, a cómo tú puedes amar a aquel que nunca has visto, cómo tú puedes amar a un Dios que Dios no existe. Para esa gente no pueden entender, no soportan nuestro lenguaje, no soportan nuestra palabra. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. A aquellos le dijo, ustedes son de una simiente diferente, ustedes son de hijos del padre de mentira, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no soportaban su palabra, no soportaban el hablar de Jesús. Y por eso hay mucha gente que no nos puede entender en estos tiempos. Diga conmigo, porque son de otra simiente, son de otra simiente. Entonces era necesario que viniera aquí en el Cordero de Dios con una sangre diferente, no de macho cabrío, capaz de redimir a estos que son de esta otra simiente, a usted y a mí, que tienen una sangre diferente, que tienen una sangre de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Una sangre que tiene un propósito diferente, una sangre que no puede aceptar cualquier otro tipo de sangre, sino que necesita la sangre del unigénito Hijo de Dios, una sangre que venga
pura, santa, pura y sin mancha, para poder redimirnos, para poder cambiarnos, para poder transformarnos. Por eso hay una simiente que nos lleva nuestra misma sangre. Por eso hay una simiente que no nos puede entender. Por eso hay una simiente que nosotros le caemos gordo muchas veces. Por eso hay una simiente que no entiende el lenguaje del reino. Una simiente que no soporta escuchar lo que tú hablas. Tú le hablas de la semana que viene vamos a hacer una actividad en la iglesia, que si esto, y ellos quieren hablar de fútbol, ellos quieren hablar de pelota, ellos quieren hablar de playa, ellos quieren, y sin embargo muchas veces son aquellos que muchas veces están a nuestra orilla o se nos sientan a nuestra orilla. Pero diga conmigo, en esta noche no hay ninguno acá. No hay ninguno acá. Una simiente que no soporta escuchar. Cuando tú te encuentres a alguien, no le digas tú eres hijo del diablo, porque no te toca a ti. Pero tú puedes pensar de que cuando hay alguien que no soporta tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de caminar conforme al propósito de Dios, tú puedes entender que esa es una simiente diferente a ti. Que esa es una simiente diferente a ti. Que todavía si está en el proceso, si está en la mente de Dios, si está en que Dios lo salve, Dios lo hará, porque Dios tiene misericordia. Pero en ese momento cuando no encaja contigo, cuando no te entiende, cuando no habla tu mismo idioma, el idioma del reino, es que no es de tu misma simiente. Es una sangre que no es compatible con tu propia sangre. La Biblia le llama a esa gente. Y la Biblia está hecha para no los inconversos. A los inconversos no les interesa la Biblia. La Biblia le llama a esa simiente que es de una sangre diferente, de un carácter diferente, de una manera de pensar diferente, aun cuando esté dentro de la iglesia, aun cuando aparentemente forme parte del cuerpo de Cristo. La Biblia le llama cizaña. Cizaña. Mateo capítulo 3 versículo 12. Dice la palabra del Señor. Está la parábola del trigo y la cizaña, y donde enseña y donde vinieron a Jesús y dice, alguien se metió, alguien tiró ahí una semilla que no es una semilla que es de trigo, pero resulta que crecen juntas, resulta que se parecen bastante, resulta que cuando vamos a arrancar uno, arrancamos el otro. Jesús enseña, tranquilo, aprendan a vivir con ellos, ámenlo, hónrenlo, sacrifíquense por ellos, porque no les toca a ustedes arrancarlos. Entonces dice Mateo capítulo 3 versículo 12, su aventador está en sus manos. ¿En las manos de quién? De Jesús. Y limpiará ¿qué cosa? Su era. Y recogerá ¿qué cosa? Su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Diga conmigo, aquí no hay ninguna cizaña. Aquí no hay ninguna paja. Aquí nadie de los que están en esta noche, de los que están conectados ahí, de los que están oyendo esta palabra, la oirán en el nombre de Jesús. Son de esa simiente de Satanás, las cuales van a arder en ese fuego eterno. No son hojarasca, no se quemarán, no son paja, no son cizaña, sino que son de la simiente verdadera. Son engendrados de Dios, son lavados por la sangre de Cristo, porque en Él confiamos. En esta noche declaramos, en Él confiamos, ponemos toda nuestra esperanza, nuestra fe en Él, solamente en Él. Cuando Dios le da el mensaje a Juan, el mensaje que Juan escribe en el Apocalipsis, donde dice allí que se llenó de todo temor y casi estaba como muerto. Luego más adelante Juan escribe a las 7 iglesias, y es el pasaje conocido por las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero hay a una iglesia que yo me identifico como hijo de Dios, como esa simiente, como ese que tiene la sangre del Cordero, como ese que siento que soy del linaje, que soy de ese real sacerdocio, que soy parte de esa nación santa. Me identifico con esta iglesia que está en el capítulo 3 a partir del versículo 7 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3,
a partir del versículo 7. Gloria a Dios. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pasa al otro, el 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El 9: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y terminamos con ese 12 que viene: al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué me identifico yo? Y espero que ustedes, como hijos, parte de este cuerpo en Cristo, parte de este linaje, parte de este real sacerdocio, parte de esta simiente, parte de esta gente que tiene la sangre del Cordero de Dios, porque nos lavó, nos purificó con esa sangre. ¿Por qué no fuimos engendrados por caprichos humanos? No fuimos engendrados por sangre humana, no fuimos, sino engendrados por el Dios de la gloria. Por el Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque dice, en especial hablando de la iglesia de Filadelfia, habla de un remanente. Habla de un remanente, no habla de una iglesia muy grande, de una iglesia muy poderosa. Aunque tienes muy poca fuerza, dice, hablando de la iglesia de Filadelfia. Y lo que está pasando aquí es que ellos no eran muchos en número. No eran muchos en número. Pero habla, dice, aunque tienes poca fuerza, no eran muchos en número. El número muchas veces no hace la fortaleza, no hace el cambio, el número. Siempre hemos dicho que aprendimos desde hace ya muchos años a decir que nosotros, en la figura de oveja, una oveja vale bastante cuando pesa. Es decir, que por el peso es que se le da valor a una oveja. Por el peso, cómo trabaja, cómo se sacrifica, cómo lucha, cómo cree, cómo avanza, por sus frutos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia, siendo una iglesia pequeña en números, una iglesia con pocas fuerzas, dice, pero habla de una iglesia que había guardado la palabra, dice. Has guardado la palabra. No has negado mi nombre. Son las cosas lindas que hacía la iglesia de Filadelfia, y es lo que animo a la iglesia hoy de Jesús. Animo a Kairos, animo a los que nos ven en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo. Animo a que si se siente, dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y que si te sientes de este linaje, si se sientes de esta sangre, si te sientes que eres hijo de esta simiente, no de la simiente de Satanás, sino de la simiente de Dios, te animo a guardar la palabra. Porque dice que la iglesia de Filadelfia guardaba la palabra y no había negado el nombre del Señor. Y además dice que él conocía sus obras. Por eso dice que ponía delante de ellos una puerta abierta que nadie podía cerrar. Una puerta abierta que nadie podía cerrar. Y dice que él mismo se encargaría de librarlos de la hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando. Sabemos que de alguna manera el que tiene el aventador en la mano está remeciendo a la iglesia en estos tiempos. Está enseñando de alguna manera
a ver frutos, a ver quién es cizaña, a ver quiénes son de la simiente de Satanás, pero a ver quiénes de verdad son ese trigo que Él va a guardar en la era, a ese trigo que va a guardar en la palabra del Señor, a ese trigo que honrará su nombre, que no negará su nombre, y que Él mismo se encargará de ponerle delante de Él una puerta abierta que nadie podrá cerrar. ¿Te imaginas caminar delante de puertas abiertas? ¿Te imaginas entender que Él mismo se encargaría de librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Y ahora, cuando hemos sido remecidos como iglesia, hemos visto la necesidad del Cordero de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la necesidad del Dios de la gloria en nuestras vidas. Hemos visto que somos necesitados, que somos incapaces, que somos débiles. Hemos visto. ¿Cuánto más cuando venga la ira de Dios? Cuánto más cuando vengan sus plagas, cuánto más cuando venga todo esto que el Señor ha dicho y ha escrito y nos ha dejado en el libro del Apocalipsis. Cuánto más. Pero dice que los que perseveren, dice que el que guarde su palabra, el que no niegue su nombre. Y aún Él dice que Él conocía sus obras, que Él ponía delante de ellos una puerta abierta que nadie podía cerrar, y Él mismo se encargaría de librarlos de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿en quién está tu confianza? Te pregunta el Señor en esta noche. ¿En quién está tu confianza? ¿De qué linaje te considera que eres? ¿De qué simiente te considera que eres? ¿Qué sangre es la que realmente corre por tus venas? Todavía estás diciendo, no, la sangre de los López, la sangre de los Cañizares, la sangre de los Arencibia, la sangre de los Arismende. Tal vez usted es de un apellido así bien grande allá de su país y usted todavía honra ese apellido. La sangre de los Maldonados, la sangre de los Nodas. Lo que corre por mis venas es la sangre de Cristo. He sido engendrado, he sido lavado, he sido purificado y estoy siendo purificado. Diga conmigo, estamos siendo purificados. Somos de un linaje diferente, somos de una sangre diferente, somos de una estirpe diferente. Somos de esa estirpe que no vamos a negar nunca el nombre de nuestro Señor amado, que vamos a guardar su palabra cueste lo que cueste, que nos vamos a sumergir en esos tiempos con el Señor, que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vamos a caminar en esa confianza porque Él pondrá delante de nosotros una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Y para eso tenemos que empezar a creer aún más profundamente, a guardar aún más su palabra, a empezar a caminar bajo esos cielos abiertos, o lo que es lo mismo, frente a puertas abiertas que nadie podrá cerrar. Tal vez estás pasando por una necesidad, estás pasando por un problema, estás pasando por una actividad en tu vida en que aparentemente ves cosas cerradas, ves cosas que no se abren, ves cosas que son difíciles que se abran. Pero el Señor dice, yo las abriré para ti, porque caminarás bajo cielos abiertos, caminarás frente a puertas abiertas. Creemos que viene un propósito, que viene un tiempo nuevo, que viene un tiempo de gloria, pero todo va en quién has puesto tu confianza, en quién has puesto tu confianza, de qué linaje estás seguro que eres, qué sangre es la que te lavó, qué sangre es la que te redimió, de a quién le perteneces, a quién honra, en quién confías. Porque vuelvo, y para terminar en esta noche quiero que te pongas de pie. Esta es la palabra que el Señor me ha dado. ¿En quién has puesto tu confianza? Nahum capítulo 1 versículo 7, y con esto termino como mismo empecé. Yahweh es bueno. Yahweh es bueno, nos ha redimido, nos ha puesto una sangre nueva. Somos de un linaje diferente, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos gente. Dígale al de la orilla, somos gente, somos
hombres y mujeres con propósito. Somos hombres y mujeres con propósito. Yahweh es bueno. Fortaleza en el día de mi angustia. Saber que Él es nuestra fortaleza en el día de nuestra angustia. Que aunque veamos la angustia, aunque veamos la enfermedad, aunque veamos el problema, no le temeremos, porque Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Y esa puerta abierta en esas dimensiones es un cielo abierto para honra y gloria de su nombre. Empezar a caminar creyendo que estamos caminando sobre cielos abiertos, porque Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Esta palabra es para fortalecerte hoy. Sé que la iglesia se está lamentando, sé que la iglesia está clamando, sé que la iglesia está sufriendo en el mundo entero. Sé que hay mucha necesidad del cobijo de Dios, del amparo de Dios, pero Dios nunca se ha apartado, Dios nunca nos ha dejado, siempre ha estado ahí para nosotros. Nosotros los que hemos dudado muchas veces, nos ha faltado fe, nos ha faltado seguridad, muchas veces nos ha faltado confianza. Por eso es esta palabra: ¿en quién confías? ¿En quién has puesto tu confianza? Te dice el Señor. Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Si hay algo que te dice el Señor: yo conozco a los que en mí confían, yo conozco a los que en mí confían, y los que en mí confían serán librados de la hora de la prueba. En los que en mí confían guardarán mi palabra. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Los que en mí confían no negarán mi nombre. Por eso yo abriré esa puerta delante de ellos, y ellos caminarán bajo cielos abiertos. Y yo mismo te dice el Señor, yo me encargaré de librarte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eres una simiente diferente. Corre por tus venas la sangre del Cordero de Dios. Él te ha purificado, Él te ha cambiado, Él te ha transformado. Ya no eres el mismo de antes, ni seguirás siendo el mismo que eres ahora. Él completará la obra por amor de su nombre. Él completará la obra por amor de su nombre. No te dejará en el mismo lugar. Él te llevará a nuevas dimensiones de gloria. ¿Estás decidido a caminar con el Señor? ¿Estás decidido en esta noche a poner tu confianza solamente en Él y decirle: heme aquí, yo quiero caminar contigo? Yo quiero moverme contigo. Yo quiero que tú me lleves. Yo no quiero que esas palabras que tú les dijiste, ustedes son de la simiente de Satanás, porque son mentiras, porque hacen mentiras. Esas palabras no son para mí, porque yo soy de una simiente diferente, tengo una sangre diferente, soy de un linaje diferente. ¿Habrá alguien que sea del linaje de Cristo en esta noche, en esta casa? ¿Habrá alguien que le diga gloria a Dios, aleluya al Señor? ¿Habrá alguien que le dé un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu en esta noche? Diga conmigo: oh Jesús, en ti pongo toda mi confianza. Ratifico toda mi confianza en ti. Sello en mi vida que mi vida está guardada en el hueco de tu mano. Sello esta palabra que debajo de tus alas voy a permanecer seguro. Sello la palabra que aunque vengan 1000, 10,000 contra mí, no temeré, porque sé que tú estarás a mi lado. Sé que tú me defenderás. Sé que tú pelearás por mí. Me guardaré, confesaré tu nombre todos los días de mi vida. Amaré tu presencia, añoraré tu presencia. Caminaré bajo esos cielos abiertos. Honraré tu nombre donde quiera que vaya. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, dice el Señor. Te voy a guiar por sendas de justicia por amor de mi nombre, te dice el Señor. Confía en mí, persevera en mí. Los he lavado, los he purificado. Ya no son de la estirpe que eran antes. Ahora tienen una sangre, tienen un sello, tienen una marca estatal de calidad. Nadie ha podido marcarte como te ha podido marcar el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay quien haya podido hacer algo tan poderoso como ha hecho el Dios de la gloria contigo. Se sacrificó por amor a ti, se entregó por amor a ti, sufrió por amor a ti y a mí. Y hoy somos lo que somos gracias a su amor y su misericordia. Por eso te damos gracias, Señor. Declaramos en esta tarde, Padre Santo, que
reconocemos que tú eres Dios. El apóstol Pablo lo dijo, apoyó tus palabras, se le revelaron cosas como el perito arquitecto de la iglesia, cosas que nunca ningún ser humano podrá ver, esas cosas que se le reveló al apóstol Pablo. Y él descendió y escribió que tú fuiste primero, sin padre, sin madre, sin genealogía, sí, sin principio ni fin. Sí, él lo dijo. Lo dijo Juan el Bautista. Lo dijo el apóstol Juan. ¿Qué más queremos, amados? ¿Qué más queremos? Él es el Hijo del Dios invisible. Él es el Dios invisible que se hizo carne y vino. Aquellos no lo entendieron, pero hoy es para que tú y yo lo entendamos, para que vivamos por Él, para que le anhelemos a Él, para que le busquemos a Él, para que le honremos a Él y para que en Él pongamos toda nuestra confianza. Padre, te adoramos, te bendecimos. Ha sido una tarde-noche hermosa. Hemos sentido tu presencia, hemos sentido que nos has hablado, hemos sentido que nos vamos de aquí cargados con nueva fuerza, sabiendo que no somos un linaje cualquiera, sino un linaje escogido, un real sacerdocio. A ti te plació dentro de muchos salvarnos. A ti te plació dentro de muchos, Señor, levantarnos. A ti te plació dentro de muchos perdonarnos, Señor, hacernos tus hijos, Padre. A ti te plació. Y no porque lo merecíamos, sino porque tú nos amas. Porque tú nos amas con amor eterno. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablar a mi vida, por traer esta palabra, por hablar a tus hijos a través de mi boca. Gracias por ser el vaso, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad en este lugar y no la nuestra. Y que todo sea para tu honra y tu gloria. Yo bendigo a tus hijos en esta noche, los que están aquí presentes, los que están ausentes. Bendigo tu pueblo Israel, bendigo nuestros hijos en Cuba. Padre, bendícelos abundantemente. Que esta palabra, Señor, sea un rema para ellos, sea fortaleza también para ellos, Padre. Que esta palabra los anime, los cambie, los transforme y ellos puedan ver que son parte de una simiente diferente, de un linaje diferente, de una sangre diferente. Gracias te doy. Bendigo tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. ¿Te animas a adorar por unos minutos?